Bueno, lo que vamos a ver hoy día es trabajo principalmente orientado a procesos isotérmicos. Recuerden, tal como les había dicho ayer, nosotros tenemos en el trabajo primero lo vamos a simbolizar con la letra W. Estoy en color blanco. El trabajo es la letra W, y dijimos que teníamos el trabajo de eje más el trabajo de flujo. Donde nosotros nos estamos orientando hoy día es el trabajo de flujo, que tiene que ver con la presión, la diferencia de presión, y la diferencia de volumen del fluido propiamente tal, ¿ya? Entonces, este trabajo de flujo, nosotros lo vamos a, orientado a acuérdense, puro de flujo, está definido como la integral de la presión por la variación de volumen entre un volumen inicial y un volumen final, ¿ya? Nosotros encontramos tres tipos de procesos ISO. ISO es cuando se mantiene constante una de las propiedades termodinámicas. En este caso, esa propiedad podría ser el volumen, la temperatura o bien la presión. Si nosotros tenemos la integral de P por dV, de V1 hasta V2, y tenemos un proceso isobárico, significa que la presión es constante. Como la presión es constante, nosotros podemos sacarla para afuera, ¿verdad? La integral siempre, cuando es la constante, puede salir para afuera. Entonces, en ese caso nos va a quedar la presión por dV, ¿cierto? Del volumen 1 al volumen 2, es igual al trabajo. Entonces, la integral de dV es la variación de dV. O sea, el trabajo va a ser igual a P por delta V, evaluado entre V1 y V2, y te queda P por V2 menos V1. Entonces, siempre para un sistema isobárico, ese trabajo va a ser igual a la presión multiplicado por la variación de volumen. Eso es lo que vimos ayer, incluso vimos un ejercicio, ¿ya? En el caso de que el volumen sea constante, si el volumen es constante, nos queda que este dV vale 0. Por lo tanto, en el caso de procesos isocóricos o isométricos, el trabajo vale 0. Y no tenemos que hacer ningún otro cálculo. ¿Qué ocurre? Bueno, y vimos nosotros, también que ustedes lo sabían, que la integral se define como el área que hay bajo la curva de la presión versus el volumen. Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular el trabajo, bastaría con que yo tuviera, supongamos que este es nuestro dibujo, tenemos esta isoterma, y nosotros podemos tener, por ejemplo, que nuestro punto 1 esté ahí, que nuestro punto 2 esté acá, que nuestro punto 3 esté acá, y vamos a suponer que nuestro punto 4 está acá, y nuestro punto 5 está acá. Y si nosotros quisiéramos siempre calcular el trabajo de cada proceso, diríamos el trabajo 1-2, el trabajo 2-3, el trabajo 3-4 y el trabajo 4-5. Entonces nosotros nos vamos a enfocar primero en el trabajo 1-2. El trabajo 1-2 es la integral de P por dV entre el volumen 1 y el volumen 2, lo cual se traduciría a toda esta área. Este sería el trabajo 1-2. Si nosotros queríamos calcular el trabajo 2-3, el trabajo 2-3 sería desde el 2 hasta el 3, que sería toda esta área. Esa área sería el trabajo 2-3, que habría que calcularla. Si nosotros quisiéramos calcular el trabajo 3-4, sería toda esta área, el 3-4. ¿Ya? Perdón, el 3-4, el 4 está acá. Sería toda esta área, que en el fondo es un rectángulo, que sería P por delta V. Y en el caso que yo quisiera calcular el 4-5, el trabajo 4-5 sería toda esta área, que de ancho tiene 0 por la altura, por lo tanto sería 0 el trabajo, que vendría siendo un proceso isocórico, proceso isocórico, iso-V, y en el caso del trabajo 3-4 sería un isobárico. En este caso tenemos un isotérmico, y en este caso tenemos un isotérmico. ¿Se entiende hasta ahí o no? Sí, profe. Ya. Sí. Profe, disculpe. Dígame. Si por ejemplo tuviéramos que calcular el trabajo de 3-5, ese también igual Si se tuviera ven que los calcular, volúmenes de cada uno y claro, se el reemplaza la trabajo, integral. muy bien, el trabajo 3-5 va a ser trabajo 3-4 más el trabajo 4-5. ¿Ya? Y en este caso sería
igual al trabajo 3,4 nomás, porque el 4,5 vale 0. Entonces, si tú te fijas, te coincide con lo que estás diciendo tú, que sería el área bajo toda esta curva. No sé si te respondí. Que vendría siendo justamente toda esta área. Te respondí, Francisco, ¿no? Quedé confundido. Me preguntaste por el trabajo 3,5, ¿cierto? Sí, Ya, el trabajo 3,5 vendría siendo el trabajo 3,4 más el trabajo 4,5. Pero el trabajo 4,5 vale 0, ¿cierto? Porque es sí, no, sí, isométrico. eso lo entiendo. Entonces el trabajo 3, como este vale 0, en el fondo el trabajo 3 a 5 es el trabajo 3,4. Ya, es que me confunde porque yo pienso que la curva que estoy calculando es por debajo de la isoterma. Lo que pasa es que no el trabajo 3,5 sigue es como, por ejemplo, supongamos que Francisco, tú vas a ir a la universidad, ¿ya? Pero tu camino, tu trayectoria es, no sé dónde vives tú, pero supongamos que tu trayectoria, tendrías distintos tipos de trayectoria. Te puedes ir directo a la universidad, te vas directo, vas hasta el mar, te vas derechito por el mar y después subes hacia la universidad. Ahí tú vas a ocupar un trabajo, ¿cierto? Distinto es que tú te vayas por el cerro primero, te vas derechito y después bajas hacia la universidad. ¿Por qué? Porque el trabajo depende de la trayectoria. O supongamos que tú partes de tu casa, vienes a mi casa y de mi casa te vas a la universidad. Esa es otra trayectoria. Entonces, obviamente que los tres trabajos, los tres tipos de procesos que tú ocupaste, van a ser por distintos caminos. Entonces, por eso es que tu trabajo hoy día, si tú me dices para llegar al 3,5, necesariamente para llegar al 3,5, tú vas por acá, esta es tu trayectoria. No es esta. Por eso te enredaste. No es esta tu trayectoria. ¿Entendiste? Sí, sí entendí. O sea, si el 5 fuera el 4, ahí sí sería la área abajo de la curva del isoterma. Claro, va a depender siempre de tu trayectoria. Y tu trayectoria acá siempre pasa por procesos que yo te voy a indicar. Puede ser un proceso isobárico, isotérmico, isocórico. En este caso, si yo te hubiese dicho que del 3 a 5 es un proceso isotérmico, ahí te vas por esta línea de abajo que tú dijiste. Y ahí sería solamente esta cosa. Pero en este caso, para llegar al 5, te dice que vas por este proceso isobárico y después pasas para acá isocórico. Muchas gracias. De nada, para eso. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Perfecto. Entonces, vamos a ver. Si yo tuviera, a ver, vamos a ver, ¿a quién se le ocurre? Supongamos que yo digo, ya, tengo los datos, y ahora hoy día nos toca ver el trabajo de procesos isotérmicos, temperatura constante. Entonces yo digo, ok, si mi punto 1 está acá, a una temperatura, por ejemplo, de 200 grados Celsius, y mi punto 2 está acá. ¿A quién se le ocurre? Y yo sé que el trabajo es la integral de P por dV entre el volumen 1 y el volumen 2. ¿Cómo calculo ese trabajo 1,2? ¿A quién se le ocurre? Supongamos que este es el volumen químico, por ejemplo, por decir algo. 0,003155. ¿Será la suma de la área abajo del isoterma, profe? Exactamente, ¿ya? El trabajo vendría siendo, muy bien, el trabajo vendría siendo lo que indica el compañero, toda esta área. Ya, sabemos el concepto, que es lo principal, ¿cierto? Lo primero que yo debo saber. Ya, tengo el concepto. Muy bien, excelente, ¿ya? ¿Cómo lo hago ahora? ¿A quién se le ocurre cómo lo hago? Porque tengo este punto 1 y el punto 2. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo desarrollo? A ver, ¿cómo lo desarrollarían ustedes en la prueba? Supongamos que yo les dijera que aquí vale 1,5. Con Se divide en el triángulos DRG, y se ¿Cómo, calcula cómo? el área del rectángulo. Ya, pero ¿cómo harías tú la forma de la curva? Se dividen en triángulos ¿Sí? la parte de la curva. Eso es Y se va perfecto. tomando cada Pero triángulo. está perfecto, Francisco. Está perfecto lo que tú estás indicando. Pero ¿cómo hago yo esta curva? ¿Cómo sé cuál es la forma de esta curva? Porque esta curva podría ser así,
podría ser así, podría ser así. ¿Cómo hago yo esa curva? Se van tomando los puntos a los 200 grados Celsius. A los 200, muy bien, ¿ya? Fíjense. Vamos a borrar primero esta curva fea. Fíjense, supongamos que yo tengo eso. Lo primero, voy a borrar un poquito acá, para no tener tantas cosas. Eso es lo bueno de estas tablets, que te permite borrar todo lo que tú quieras. ¿Ya? Entonces, lo que es el Francisco fue, o Jan, no me acuerdo. Profe Francisco. Ah, ya, Francisco. No, profe Roberto o Andrés. Ya. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a buscar, primero, en qué zona me encuentro acá. Estoy en la zona de vapor sobrecalentado. Voy a buscar a la temperatura de 200 grados Celsius todos los valores de presión y de volumen que se encuentren entre este punto y este punto. Voy a cortar acá, el G. ¿Ya? Entonces, voy a decir, primero a 200 grados Celsius, ¿cuánto vale la presión de saturación? A 200 grados Celsius. Ay, no tengo la tabla de 200 grados Celsius. ¿Alguien la tiene por ahí o no? 1,554 creo. A ver. ¿Si lo puedes ver? 1,554. ¿Esa presión a 200? ¿Tiene alguien la tabla seguro por ahí o no? Y profe, la compañera le dijo 1,554. 1,554. Esa es la presión en megapascal. Muchas gracias. ¿Cuánto vale el VG a 200? 0,1274. 0,1274. Eso vale VG. Entonces, ¿yo qué es lo que hago acá en la tabla? A la temperatura de 200, yo voy a buscar entre este punto, G, que yo dije vale la presión 1,554. El volumen vale 0,1274. ¿Ya? Y esto va hasta el punto 1, que tiene a 200 grados Celsius, pero puse 1,5 megapascal. Entonces, ahí ustedes tienen que decir, ya, hasta 1,5 de volumen. ¿Ya? Y una presión que voy a tener que ver si es que está en la tabla. Entonces, de aquí, yo voy a buscar todos los puntos experimentales que tengo por acá. ¿Ok? Entonces, vámonos a la tabla C1. Déjenme ver si tengo la tabla C1 acá. Profe, Dígame. no, es que debería cambiar la presión de abajo porque 1,5 es el siguiente dato que viene al tiro en la tabla de vapor sobre No, presión. no, 1,5 es volumen. Ah, listo. ¿Ya? Ya. Entonces, si alguien tiene las tablas por ahí, vamos a ver, déjame ver si tengo las tablas por acá. No encuentro las tablas. 200. Ahí está. Ya, fíjate. A 200 grados, 200 dije, ¿no es cierto? A 200 grados Celsius, por ahí me dijeron que la presión valía 1,554 la presión de saturación. Es este el valor que sacaron, ¿ya? A 200 grados Celsius, esta es la presión. Y alguien me dijo que el volumen de saturación es 0,1274. Ahora me voy a la tabla C3, y en la tabla C3 voy a buscar a 200 grados Celsius, me voy a concentrar en este, voy a buscar todos los valores que se encuentran entre el VG, ¿ya? Y el 1,5 megapascal. Fíjate, a 200 tengo 1,444, a 0,15 megapascal. A 0,2 megapascal tengo 1,08. A 0,4 tengo 0,500 tanto. A 0,6, ¿ok? Entonces, a 200 grados Celsius, voy a tener que buscar entre
Dame un segundo. Voy a llevar estos valores para arriba. Ya. Ahí sí. ¿Era este? No. Este tampoco. Profe, eran el Ah, otro no, era el PDF. otro archivo, por eso no lo encuentro, perdón. Dije, qué raro, gracias. Voy a poner acá las tablas. Ahí sí. Entonces, ayúdenme a buscar todos los valores entre la presión 1,554 y el volumen 0,1274. Entonces, la presión 1,554, acá tengo una presión de 1,5, 0,1520, ¿ya? 1,05, perdón, 0,1325, es a 200. 1,5 es 0,1325. 1,5, ¿ya? Después, van a la otra tabla. ¿No tenemos más valores a 200? Ah, tenemos a 1 megapascal, 0,206. A 1 megapascal, 0,206. Tenemos que ver hasta donde lleguemos, hasta 1,5. Después, a 0,8, 0,2608. 0,8, 0,2608. Si alguien me ayuda con los valores, sería bueno. 0,6, 0,352. 0,6, 0,352. ¿Qué más sigue? 0,4 es 0,5342. 0,4, 0,342. 5342. ¿Eso? Sí. Sí. ¿Sí? Ya. Después, 0,2, 1,080. ya. Y 0,15, 444. Ya. Perfecto. ¿Se fijan? Hasta que llegamos a 1,5, que vale no sé cuánto. Profe, el 0,4 es 0,5342. ¿0, cuánto? 0,5342. ¿Eso? Ya. Sí. Y después del 1,444, ¿cuál sigue? Sigue el 0,1. 0,1. 0,1 ¿Y cuánto con tiene? 2,172. 2,170. Ahí no, ya nos pasamos. Ahí nos pasamos, ¿ya? Pero ¿para qué voy a usar este valor? Para interpolar este. Para interpolar a 1,5. ¿Te fijas? ¿Ok o no? Sí, profe. Ya. ¿Alguien me puede sacar una foto de esto y dictarme todos los valores de nuevo para ordenarlo? Por favor. ¿Sí? Ya. Vamos a hacer la tabla como corresponde. Pero ya vieron ustedes de dónde sale la tabla. Ya. Vamos a hacer la tabla. Dame por favor los valores de presión volumen. 1,554. ¿Cuánto valía el volumen? Hola. Profe, ¿podría devolverse? No alcancé a sacarle foto. Ahí está. Creo que nadie. Ahí sí. Ya, gracias. Entonces serían 0,1274. Después, ¿cuál valor habría? 1,5 creo, ¿no? Sí. Sí. ¿Y qué más? 0,1325. Ya. Después, El 1. ya.
0,206. Ya. Después, 0,8. Sí. 0, coma. No sé si es 2808 o 2008. 2608. Ah. Ya. Después, 0,6. 0,6. 0,6. Ya. 0,352. Ya. 0,4. ¿Cuál sigue? Sí, 0,4. 0,4 y Sí, 0,4. 0,5342. Ya. Dale. 0,2. Ya. 1,08. Ya. Menos mal que se pegó el salto. Dale. Después, 0,1. 0,15. Ya. 1,444. Ya. Después sería 1,5, ¿verdad? Que es el que queríamos nosotros. Y el último, mira, justo. El último valor sería 0,1, 0,1. 2,172. 0,1, 2,172. ¿Ya? Lo que tienen, se dieron cuenta de dónde salieron estos valores, ¿cierto? Nosotros tomamos, me tienen que decir si es que sí o si no, ¿ah? Nosotros tomamos como referencia, este vendría siendo el punto G que teníamos, y este es el punto de la tabla que nos dio el ejercicio. O sea, en el fondo, nosotros consideramos este punto y este. Y estamos buscando todos los puntos que se encuentran acá. ¿Ok? Entonces, vamos a dibujar. Hay muchos ejercicios de estos en el YouTube en mi YouTube, ¿ya? Vamos a dibujar la presión. Esto sí o sí les va a salir en la prueba. Ponen entrar el volumen, ¿ya? Entonces, mi punto mínimo, yo voy a tener, bueno, una presión acá que tengo que calcular. Acá yo tengo que calcular la presión, que va a ser por interpolación, como ustedes ya saben hacerlo. ¿Ya? Supongamos que nos diera, voy a inventar un valor. Ahí supongamos que nos diera 0,142. Voy a inventarlo. ¿Ya? Supongamos que nos diera 0,142. Entonces mi presión va a variar entre 0,142 y 1,554. Y yo tengo que buscar una escala. 0,5, 0,3, 6, 0,9, 0,3, 0,6, 0,9, 1,2, 1,5, 1,8. 0,3, 0,6. Voy a dibujar espacio X espaciado. 1,2, 1,5 y 1,8. ¿Ya? En el caso del volumen, va desde 0,12 hasta 1,5. 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1, 1,2, 1,4 y 1,6. 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1, 1,2, 1,4 y 1,6. ¿Ya? Entonces el primer punto, 1,554. Si este es 1,5, este es 1, más o menos por ahí. Y 0,1274, ahí estaría como el primer punto. ¿Ya? El segundo punto estaría en 1,5 y 0,1325, por ahí más o menos. El tercero en 1, por ejemplo por ahí, y 0,2, más o menos ahí. Ustedes en su cuaderno lo van a hacer mucho mejor. 0,8 y 0,26, más o menos ahí. Está súper el dibujo especial. Entre 0,6 te daría más o menos ahí. A 0,4, 0,4, 0,5, más o menos por ahí. Después, 0,2 te daría casi 1.
0,15, 1,4, por ahí, y 0,14 te daría más o menos 1,5, por ahí. ¿Se entiende, no? ¿Niñas, niños? Sí, profe. Entonces ustedes ahí trazan la mejor curva. Esta es la forma que tiene esta isoterma. Así. Por supuesto que en su cuaderno con cuadritos les va a salir mucho mejor. ¿Ya? Y entonces ahora hacemos lo que nos decía el compañero, Francisco, ya no me acuerdo, que teníamos que calcular después haciendo triangulito y rectángulo. Entonces yo digo, pongo un lápiz entre estos puntos y esto se comporta como una línea recta, un triángulo. Ahí tengo mi área 1. Aquí tengo mi área 2. Profe, consulta. ¿Dime? ¿Siempre será en ese orden? El primer triángulo va a ser área 1 y el rectángulo va a ser el área 2. Como tú quieras. Como yo quiera. ¿Sí? Ya, genial, gracias. La idea es que te queden los triángulos y las áreas más o menos lo que corresponda. Esta es tu otra área. Y por último, esas serían mis áreas. Entonces, la sumatoria de todas las áreas te va a dar en qué unidades, megapascal por metros cúbicos partido por kilogramo. Entonces tú haces la conversión de unidades y tú dices, ya, un kilojoule o joule es un pascal por metro cúbico. Siempre tienes que hacer esta conversión. El metro cúbico se te va, el pascal se te va, te queda en megajoule partido por kilogramo. Y supongamos que tú lo quieres en kilojoule, entonces tú dices, un mega son 1000 kilos, o como tú quieras hacer la conversión. Y ahí se te van los megas y te queda en kilojoule. Multiplicas el área por kilo. ¿Qué cosa tienes que tener cuidado acá? Es ver, por ejemplo, si tu proceso ocurre, por ejemplo, si tu estado 1 está ahí y tu estado 2 está acá, va en esta dirección. Y por lo tanto, cuando obtengas el valor de las áreas, porque las áreas son positivas, tienes que anteponerle un signo negativo al trabajo. ¿Se entiende? ¿Se entiende, no? Sí, profesora. Ahora, ¿qué otra cosa tienen que considerar acá, en este ejercicio específico? Es que ustedes, teníamos nosotros que nuestro dato, estado 1 era acá, y nuestro estado 2 era acá. Por lo tanto, nosotros hicimos primero del 1 hasta el G. Eso es lo que estamos calculando. Entonces, claro, dibujamos esto con todos los puntos experimentales que ustedes ven acá, en esta figura, y eso es lo que ustedes pusieron acá. Pero acá ustedes calculan recién, digamos, el área bajo toda esa curva, corresponde al trabajo 1G. Faltaría el trabajo G2, que sería desde acá hasta acá. Trabajo G2. O sea, en el fondo, tu trabajo 1,2 es la suma de todas las trayectorias. Trabajo 1G más trabajo G2. Pero el trabajo G2 es fácil, porque va a ser la presión, porque esto es isobárico, ¿ves? Entonces, en el fondo, se te transforma en presión por delta V. ¿Se entiende o no? Niñas y niños. Sí, profe. Sí, profe. Sí, pero ¿cómo se va calculando cada una de las áreas? El área, por ejemplo, si tú tienes triángulos, ¿cuál es el área de un triángulo? Base, si tú tienes un triángulo, y puedes tener rectángulo, eso es lo único que puedes tener. ¿Ya? Entonces, en el caso del triángulo, supongamos que tienes acá la presión, y supongamos que este es 2, y acá tiene 1 y 3, serían base por altura dividido por 2. Por lo tanto, el área va a ser igual, siempre con valor absoluto, 3 menos 1, base, por la altura, que en este caso serían 2,
dividido por 2. Y en el caso de acá, suponte que tu presión fuera 0,5, y acá tenga 1 y 2, para hacerlo fácil, entonces el área va a ser igual a la base por altura. Entonces sería igual, a la base serían 2 menos 1 por 0,5. ¿Te fijas o no? ¿Te fijas? Sí, profe, es que disculpe que justo me interrumpieron. Ya. Entonces, Entonces sería el delta de la presión por es el base por delta altura. Tienes que saber, no, el delta de la presión. El delta de la base. Esta es la base. Los de abajo, que vendría siendo el volumen. El B va a ser el delta U, si quieres. Y la altura va a ser la presión. Pero este delta U es siempre en valor absoluto. ¿Ya? De nuevo lo interrumpieron. Ya. No, sí. Ahí Ahí. como que estaba. Es que como los triángulos, algunos quedaban arriba, entonces hay una diferencia de presión que yo es la que creo que es como. Acá, por ejemplo, Claro, el si A1, tú por quieres ejemplo. calcular el A1, va a ser la presión que tienes acá, que es 1,554, ¿cierto? Menos este. Y esa variación de presión va a ser 0,6, por ejemplo. Esto menos Sí, esto, dividido por esto, menos esto. O sea, multiplicado por esto, menos esto, dividido por 2. ¿Ya? sí, esa era la que trataba de explicar. Entonces, es como igual que la interpolación, como los puntos son tan cercanos, se representa como si estuvieran en una línea recta la curva. Exacto, pero siempre, y acá, perdona, este es delta P, ¿ya? Entonces, claro, es delta, si tú quieres, va a ser delta P el B, perdón, delta V el B y delta P el H, ¿ya? Y claro, se comportan como una línea recta siempre y cuando se vea así. Pues mira, hagamos este ejercicio. Agua se encuentra inicialmente a 1 megapascal y temperatura 250 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, tú puedes tomar el de 250 grados Celsius, por ejemplo, ¿cuánto vale a 250 grados Celsius la presión de saturación? Ayúdenme ustedes. ¿Cuánto vale a 250 grados Celsius la presión de saturación? 3,973. 3,973. Y acá te están diciendo, agua se encuentra inicialmente a 1 megapascal y 250. Por lo tanto, este punto se encuentra una presión de 1 megapascal. ¿Ya? Después dice, luego se produce un proceso isotérmico hasta lograr el volumen crítico. ¿Ya? El volumen crítico, supongamos que este es el punto crítico. Este es el punto crítico, entonces el volumen crítico es 0,003155. Y ese es el punto 2. ¿Qué es lo que tendrían que hacer ustedes acá? Yo sé, acá yo me voy a poner un G. ¿Ya? Y yo digo, el trabajo 1,2 va a ser igual al trabajo 1G más trabajo G2. ¿Ya? Entonces lo primero que tengo que hacer es el 1G, para el cual voy a buscar, estoy el 1 al G, el proceso 1G, primero en qué fase se encuentra. Se encuentra en la fase de vapor sobrecalentado. Por lo tanto, yo voy a ir a la tabla C3, ¿ya? Y en la tabla C3 voy a dibujar, o sea, voy a hacer la presión y voy a buscar el volumen correspondiente, ¿ya? Entonces, por favor díganme, a 1 megapascal y 250, si se van a la tabla C3, ¿cuánto vale el volumen? ¿Alguien tiene la tabla ahí? Este punto 1, ¿qué volumen tiene? 0,2327. 0,1227. ¿Eso? 0,2327. 2327. ¿Eso? Entonces, acá yo voy a poner mi punto 1, por ejemplo, que yo voy a decir la presión es 1 megapascal hasta 0,2327.
¿A qué temperatura? A T igual 250. Váyanse toda a la tabla C3 y busquen la temperatura de 250, y busquen todos los valores que tengan, perdón, a 250, ¿cuánto vale el volumen de vapor saturado? Se me está, espérense un poquito. ¿Ya? Por favor, a 250, ¿cuánto vale el volumen de vapor saturado? 0,05013. El G, 0,05013. Sí. Gracias. ¿Ya? Ese es el punto. Entonces yo voy a decir, voy a hacer hasta 3,973 y 0,05013 que corresponde al volumen del vapor saturado. ¿Qué valores tengo entre 1 y 3,973 megapascal a 250 grados Celsius en la tabla C3? ¿Qué valores tenemos? Fíjense. Entre 1 y 3,973, esta es la temperatura de 250. Estos son los valores que yo tengo. Entre 1, acá tengo 1, y 3,973. Voy a tener que poner 1 megapascal y 0,2327. 1,5 megapascal y 0,1520. Sigo con 250. A 2 megapascal, 0,1114. Y a 3 megapascal, 0,07058. O sea, en el fondo voy a tener un punto experimental, 2 puntos experimentales, 3 y 4 puntos experimentales. ¿Ya? ¿Alguien tiene la tabla ahí para que me los dicte? Niñas, niños. Ya. Sí, por favor, ¿me ayudas? ¿Qué valores tenemos entonces? A 250 entre 1 y 3,973. Ya. El de 1 vale, ya lo tiene. El de 1,5 es 0,1520. Ya. Después. A 2, 0,1114. Ya. A 3 es 0,07058. Perfecto. ¿Ya? Gracias. 7058. Es un 7058. 0 en vez de un 1. Perfecto. ¿Ya? Esos son los datos experimentales y me van a dar qué forma. La forma que tiene esta señora. ¿Ya? Entonces ahora vamos a hacer como corresponde este gráfico para que no quede ninguna duda. ¿Ya? Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a achicar un poco esta cosa. ¿Ya? Entonces ahora ustedes van a hacer un dibujo grande, no en amarillo. Presión, volumen. La presión está entre 1 y 4, ¿se fijan? 1, 2, 3, 4. Va a ser lo primero que voy a hacer. 1, 2, 3, 4. Y el volumen, 0,05 a 0,23. 0,05, 0,1, 0,2, 0,15, 0,20 y 0,25. 0,05, 0,1, 0,15, 0,20 y 0,25. ¿Ya? Entonces, a 1 megapascal, ya, a 1 megapascal, tenemos que vale 0,23. Entonces, a 1 megapascal, acá es 0,25, 0,23. Más o menos por ahí.
voy a poner acá, voy a hacerme trampa. 1 y 0,2327. El punto 2 está a 1,5 megapascal y a 0,15 más o menos, o 0,152. Por ahí. 1,5 y 0,152. El punto 2, o sea, el de 2 megapascal, está a 0,11. ¿Va? Me equivoqué acá, ¿no? El punto 1 está al otro lado. ¿Está bien? No, el punto 1 tiene que ir al otro extremo, cerca del 0,25. El punto... ¡Ah! Tienes razón. Este 1 nada que ver ahí. Gracias. ¡Ah! Ya. Ya. Entonces, el punto 1, gracias, mister. Valía 1 y 0,23. Está por ahí. 1 y 0,2327. Gracias. Después el de 2, 0,1114. Más o menos ahí. Más o menos. 2, 0,1114. El de 3, 0,070, más o menos por ahí. El 3, 0,07058. Y el de 3,973, por acá. 3,973, 0,05013. Entonces, la forma que tiene esta cosa, esto tiene puntaje en la prueba, ¿ya? Hacer el gráfico tiene un puntaje. ¿Ya? Y el trabajo 1G va a ser toda esta área. Entonces, yo ahora tengo que ver cómo voy a hacer qué triangulito o qué rectángulo. Entonces, supongamos que esto yo lo considero como un área 1. Área 1. Supongamos que va por ahí. ¿Ya? Después acá, supongamos que este punto está ahí. Área 2. Área 3 y área 4. ¿Ya? ¿Cómo se calcula el área 1? Todo con barrita. Base por altura. Esta es el área 1. Todo este triangulito. ¿Ya? Entonces yo digo, ya. Base por altura serían 3,973 menos 2 multiplicado por 0,05013 menos 0,1114. Dividido por 2. ¿Se fijan? El área 2. El área 2 va a ser toda esta área. ¿Ya? Entonces yo ahora voy a decir el área 2 va a ser esta altura, que vale 2, por la base. La base va a ser este punto, que serían 0,1114, menos este punto, que es 0,05013. Como es un rectángulo, nos va dividido por 2. ¿Se fijan o no? Vean si entendieron. ¿Niño? ¿Niña? Sí, profe. Todo claro. Ya, perfecto. Y el área, no sé qué le pasa al computador. Ahí está. El área 3, va a ser igual
El área 3 va a ser este rectángulo. Es el rectángulo. ¿Cuánto sería? El área 3 va a ser este numerito, 0,2327, menos este numerito, 0,1114, multiplicado por la altura, que serían 2 menos 1, dividido por 2. ¿Ves? Y el área 4 va a ser el último rectángulo, que sería este. ¿Ya? Entonces, el área 4 va a ser base por altura. La altura es 1. Y la base sería 0,2327 menos 0,1114. ¿Ves? Ese sería el cálculo de las áreas. Una vez que ustedes sacan las áreas, ya con una calculadora, siempre les va a dar un valor positivo, porque está en valor absoluto, porque son áreas, ¿ya? El valor positivo que te dé, recordar que lo que te dé está en megapascal por metros cúbicos partido por kilogramo, por lo tanto tienes que hacer la conversión como te expliqué delante, ¿ya? Y una vez, supongamos que lo que sea el valor de X, tú ves el signo, y el signo en este caso es positivo o negativo. ¿Es positivo o negativo el trabajo 1,1G? 1G quiero decir. Negativo. Negativo, porque va para allá. Entonces, al valor que te dé, no te puedes olvidar de anteponerle el signo negativo. ¿Se entiende o no? Niñas, niños. Profe. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? ¿Eli, entiendes tú? Profe, Sí, perfecto. Bueno, acá, este material, yo se los puse en la plataforma. Entonces, acá, este mismo ejercicio, se les explica bien claro, ¿ya? También creo que calculé el calor, pero para efectos de esta primera prueba no les va a entrar el calor, solamente el trabajo, ¿ya? Entonces, ahí está como súper bien explicado, lo mismo que dije, pero con dibujitos y todo para que ustedes vayan viendo. ¿Ven? Ahí está la tabla de dónde salió, está con los colores, cómo se calculan las áreas, para que ustedes lo hagan. Acá también en el material, bueno, ahí está el signo, ¿ves? Entonces, ustedes en este material van a encontrar, en el campus virtual, van a encontrar pruebas también de otros semestres de esta materia, ¿ya? Entonces, nosotros en la primera prueba, ustedes van a tener 2 ejercicios. Van a tener un ejercicio de trabajo y calor. Ese ejercicio va a involucrar ingresos a tablas de vapor, va a involucrar, por ejemplo, que les dé propiedades totales y le pida específica o al revés. Yo el volumen te lo podría dar como metros cúbicos nomás, pero si te doy la masa o la cantidad de moles, tú lo vas a poder transformar en una propiedad específica, ¿ok? Y bueno, todo lo que hemos visto hasta ahora, interpolar, extrapolar, intrapolar en las tablas, por ejemplo, para sacar el punto inicial al cual tú vas a calcular el trabajo en el triángulo. ¿Ok? En la prueba tienen que hacer la tablita, tal como les puse acá. Ustedes tienen puntaje, perdón, tienen puntaje por este gráfico, espérense. Ustedes tienen puntaje por esta tabla y por este gráfico. El gráfico, para que obtengan ustedes el puntaje, tiene que estar a escala. ¿Qué significa escala? Que yo no puedo hacer un gráfico así, por ejemplo. Este es un gráfico que no está a escala. Supongamos que muchos lo ponen como, etc. Por ejemplo, muchos dicen, si yo tengo una tabla que dice presión y volumen 1, 2, 3, 0,5, 0,8 y 2, ustedes llegan y hacen esto. Hay niños que ponen esto, 1, 2, 3, y después ponen 0,5, 0,8 y 2, ¿ya? Entonces, y hacen el gráfico, y obviamente que cuando uno hace un gráfico como este, va a obtener siempre una línea recta.
acá lo correcto es usar una escala. Ya, está bien. 1, 2, 3, está bien hecha esa porque justo es 1, 2, 3, pero el 0,5 a lo mejor es 2, perdón, 0,5, 1, 1,5 y 2. Entonces, el 0,5 y 1 iría acá. El 2 y el 0,8, si este es 1, el 0,8 sería por acá. Y el 3 con el 2 iría por acá. Entonces, es muy distinta esta figura y esta línea recta. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros evaluamos, le damos bastante puntaje cuando se hace este ejercicio, a este gráfico y a la tabla correspondiente. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Ya? Entonces, a ustedes en la prueba, hasta ahora, de todo lo que hemos visto, todo esto que hasta hoy día, es que a ustedes ya estamos capacitados de que les va a entrar un ejercicio de trabajo en el cual se les va a dar estado inicial, se les va a dar los procesos, algunos serán isotérmicos, otros isocóbricos, otros isométricos. Tienen que saber bien lo que es cuando desaparece o aparece la primera o última gota de líquido o la primera o última burbuja de vapor. Tienen que saber dominar que la calidad o título corresponde a un porcentaje en peso, pero de vapor. Por lo tanto, si yo te estoy dando un porcentaje en peso de líquido, tienes que restarle a 100 ese valor para que te dé la calidad. ¿Qué más tienen que saber? Tienen que saber inter, intra y extrapolar simple y doble. Tienen que saber convertir propiedad específica a propiedad total, o de propiedad total a propiedad específica, saber que pueden multiplicar o dividir por el peso molecular o por la masa, por el número de moles, de acuerdo a lo que ustedes le estén pidiendo. También tienen que saber convertir unidades, ¿ya? Hasta eso es ¿Puede uno... volver un poquito el PPT? Sí, al tiro, de inmediato. Ese es uno de los ejercicios. Y el otro ejercicio que les va a salir es de la materia que vamos a ver en la primera semana, una vez que volvamos de las vacaciones, ¿ya? Que son las ecuaciones de estado. Por ejemplo, para que ustedes sepan nomás de qué se trata, está lo que ustedes le llaman pago ratón, que es la ecuación de Gauss ideales, que esa ecuación te relaciona la presión, el volumen y la temperatura. Y mayoritariamente lo que se evalúa ahí es la conversión de unidades, ¿ya? Esas son los dos ejercicios que les va a entrar. Vamos a ver qué duda tiene Maris. Dígame. Profe, el 0,2327 salía en el ejercicio, ¿no? Te digo al tiro. Este ejercicio, de este ejercicio me hablas, ¿cierto? Sí. Ya, el 0,2327, no, de acuerdo a lo que ustedes me dijeron, a 1 megapascal y a 250 grados Celsius, porque te da la temperatura y la presión. Tú tenías esto como dato y esto como dato. Y por lo tanto buscaron, como estaba en la tabla, estaba en la fase de vapor sobrecalentado, me dijeron que era este el valor. ¿Está incorrecto? Ah, ya, profe, sí, que ahí me había olvidado eso. Ah, ya. ¿Alguna otra consulta? ¿No? ¿Cómo se encuentran para la prueba? ¿Se sienten tranquilos? ¿Se sienten seguros? ¿Inseguros? ¿Cómo están? Por el Hay que momento, bien, estudiar profe. esta última parte, profe. Perfecto. ¿Por tu parte todo bien ya? ¿Ya? Entonces, Sí, Mare, profesora. a estudiar. Si tienen cualquier duda, me la preguntan. No es difícil la materia. Vean las clases de YouTube, que también están como bien claras. Tienen harto material en el campus virtual. Si hay algún error en los ejercicios, porque pueden haber, ustedes me lo ¿Profe? indican para verificarlo. ¿Ya? ¿Algún consejo para hacer el ejercicio isotérmico más rápido en la isoterma? Digo, cuando hagamos las tablas, para sacar los No, los no, cálculos. no, no. Lo único que tú tienes que verificar es que no es tan lento. ¿Ah? Yo lo hice lento para explicarlo. Pero lo único que, bueno, primero saber que cuando tú tienes los procesos isotérmicos, solamente, dame un segundito. Ya. Qué bueno que me preguntaste eso, porque aprovecho de decir. Cuando tú tienes el proceso isotérmico, Y en la prueba, si me aparece el ejemplo de este mismo ejercicio con, digamos, 8 datos, ¿saldrá de 8 datos o puedo usar 5? no, tienes que usar los 8 datos para, así que te salen 8 datos, ¿ya? Y Tampoco si, pongo tantos datos en las pruebas.
¿Ya? Ah, ya. Y si hay Entonces, alguno que esté muy cerca al otro, del sentido 4,59 y después hay un 4,62. no es que igual lo dibujas en la gráfica y lo tienes que poner en la tabla tiene que estar completa. Ah, ¿Ya? ya, ok. Entonces lo dibujas y ahí tú vas viendo después, aproximando los rectángulos, los triángulos, ¿ya? Mm, Acá lo que tienes que saber es que el proceso isotérmico solamente te va a ocurrir en la fase de vapor sobrecalentado o bien te va a ocurrir en la fase de líquido comprimido. Es la única parte donde te puede salir el sistema isotérmico. ¿Por qué? Porque acá adentro, en la campana, supongamos que es isotérmico acá, da lo mismo porque también es isobárico. Y como es más sí. fácil hacerlo isobárico, lo haces isobárico que en cualquier parte de acá. Por eso, por ejemplo, cuando a ustedes les sale, qué bueno que preguntaste eso, Jan. Por ejemplo, si yo tengo el punto 1 y el punto 2 acá, yo podría hacerlo directamente todo esto, todos los puntos, pero resulta que para hacerlo más fácil, yo pongo el punto G acá. Entonces, en el fondo, a este lo trato como proceso isotérmico. ¿Ya? Y me simplifico el problema. En cambio, a este otro, del G hasta el 2, yo lo dejo como proceso isobárico, P por delta V nomás porque es un rectángulo. ¿Ya? Eso es si estuviera en el punto de fuera del 1, 2. Ahora, si fuera al revés, y bueno, y ese saber que siempre que se mueve de la derecha hacia la izquierda, el trabajo es negativo. Ahora Sí. supongamos que yo estoy acá, 1, y aquí está mi punto 2. Entonces ahora yo hago del 1 hasta el 1F. Busco el de líquido saturado. ¿Te das cuenta? Entonces yo digo, el primero va a ser acá. Y voy a buscar en la tabla, en este caso, busco en la tabla C4, suponte que son los 200 grados Celsius. Si fueran 200 grados Celsius, por decir algo así, yo voy a buscar los puntos que hay, supongamos que esta presión fuera, qué sé yo, ahí está en 20 megapascal, yo buscaría todos los puntos a 15, a 10, a 5 megapascal y el valor de F. Y con esto, bueno, acá en la zona del líquido comprimido siempre sale una línea recta justa, por lo tanto, siempre que sea líquido comprimido, vas a tener dos áreas nomás, esa y esta. Siempre te da una línea Facilita recta, la cosa de los cálculos después. claro. ¿Ya? Entonces, en esa va a ser así. Pero siempre tener cuidado que acá, si estás en el líquido comprimido, es F. Si estás en vapor sobrecalentado, es G. ¿Ya? Entonces Ya. tú buscas, si tienes a 300 grados Celsius, tú buscas los puntos experimentales que hay desde este punto de presión la que sea, hasta la presión de saturación. Hasta la presión de saturación y te haces tu tabla. Presión, volumen. Y pones los valores a 300 grados. ¿Te das cuenta? No es tan difícil. De hecho, es como bien mecánico. ¿Ya? Sí, es bien mecánico. A lo que me refería por el tiempo nomás. Pero no, está bien, sí. Si no, tampoco es que ponga tantos datos, yo siempre, como hago los ejercicios antes de las pruebas, me preocupo que no sean más de 5 valores. ¿Ya? Ya, Ahora, muchas gracias. solamente para recordar, aprovechando que están, solamente para recordar, y ahí los dejo para que se vayan a celebrar el 18, si yo tengo un punto muy cercano de acá, ¿ya? Y no tengo más puntos hacia el lado izquierdo más que este G, esto va a ser una intrapolación. Y esta intrapolación va a ser entre el punto G y el punto que encuentre acá. ¿Ya? Si yo quiero calcular este punto, y no hay más, voy a usar el F y voy a usar este. ¿Ya? Y esa también es una interpolación, pero en el cual uso el valor de F, pues ustedes tienen que comprenderlo. Tengo que usar el valor de F y el de la tabla de líquido comprimido. En este caso uso el G y el valor de la tabla de vapor sobrecalentado. Solamente ahí se hace la intrapolación. ¿Ya? ¿Dónde se hace extrapolación? Es cuando ya no tengo más puntos acá. Supongamos que este es mi último punto y yo quiero obtener este. Entonces hago la extrapolación con ese y con ese. O bien supongamos que quiero extrapolar acá y acá tengo este y este para la extrapolación. Eso es extrapolación. Y cualquier punto interior es interpolación. Perdón, interpolación. ¿Ya? Y en la zona de líquido y de vapor saturado, o sea, en la tabla C1 y C2, solamente se admite interpolación. ¿Ya?
Eso sería. ¿Hay alguna duda específica? ¿O estamos bien? No, profe, por mí no. Por mi parte, no, profe. Tampoco yo, profe. Perfecto, gracias, Mati. Ujú. Entonces, perfecto, perfecto. Entonces, lo que yo voy a hacer la próxima semana, bueno, la prueba definitivamente quedó para el día, se me olvidó, 13, no. ¿Qué día era? 17, 17. no me equivoco. Ya, 17 de octubre es muy importante que ustedes completen la encuesta, porque supongamos a todos los que la completen hasta mañana, hasta las 23:59, yo de ahí voy a sacar el horario de la prueba. Si tengo muchos niños, o sea, si tengo niños en el D y en el E, pero no pueden en el DE, la prueba se va a hacer en el D o en el E. Mientras que si todo el curso puede en el D y en el E, la prueba se hace en los dos bloques. Tienen el doble de tiempo. ¿Ya? Esa es la idea. Les voy a hacer también la próxima semana un formulario tipo prueba, para que ustedes se midan. Va a ser muy parecido a la prueba que les voy a hacer, ¿ok? No va a ser igual, pero va a ser muy parecido y va a tener las mismas complicaciones que va a tener la prueba. En esta prueba formativa que les voy a hacer, también les voy a incluir el ejercicio de ecuaciones de estado, a pesar que todavía no la paso, pero para que ustedes vayan preparándose para esa materia que es muy simple, ¿ok? Y eso sería, pues chicos, no sé si hay alguna duda o quedamos hasta acá. Todo claro, profe. Perfecto. Bueno, niñas y niños, cuídense un montón, pásenlo bien, gocen la familia, gocen a los compañeros, a las amistades, pero cuídense, ¿ya? Y que lo pasen bonito, a bailar. Muchas gracias, profe. No, Está profe, bien. que vaya No, bien. profe, igual usted. Profe, Muchas cuídese. gracias. Muchas Chao, gracias. profe, que esté Chao. bien. Entonces, Gracias. Chao, chao. Chao, profe, cuídese. Chao, igualmente. Nos vemos. Gracias. Chao, chao.